Buenas, hoy tenemos a Carles Manera con nosotros. Él es catedrático de Historia Econòmica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares. También ha sido consejero de Economía del Gobierno Balear y más recientemente ha nombrado consejero del Banco de España. Hoy nos va a hablar sobre el turismo y el impacto que la COVID-19 ha tenido sobre él. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué ha significado históricamente el sector turístico para la economía española? ¿Cuál sería su relevancia hoy en día? ¿De qué manera se ha visto afectado por toda la crisis de la COVID-19? El turismo en la economía española ha sido cada vez más importante. En este momento, antes del coronavirus, representaba un porcentaje en torno al 14% sobre el Producto Interior Bruto. Esto sería la magnitud. Y ha sido relevante desde los años 10-20 del siglo pasado. En este momento el turismo ha estado muy afectado y está estando muy afectado por el coronavirus, desde el momento en que depende de clientes internacionales. Si Alemania, Gran Bretaña tiene problemas con la pandemia, eso se suma a los problemas que tenemos nosotros. Entonces, ahí el turismo va a ser el sector que más tarde va a salir de esta crisis. ¿Y pervivirían las pautas y modos de actuación heredados del franquismo en el turismo? ¿O ha cambiado? ¿Se ha reducido quizás de manera significativa la concentración geográfica y espacial en algunos lugares? ¿O podríamos decir que en realidad sigue dominando el turismo de sol y playa y, digamos, no hemos podido crecer en otros tipos de turismo pues vinculados a otros sectores o a más calidad, ¿no? Bueno, hay una segmentación del producto turístico en España. El turismo de sol y playa es muy relevante, sobre todo en los archipiélagos y en la costa mediterránea, desde Cataluña hasta la Andalucía oriental. Ahí el segmento de sol y playa es crucial, y en el caso de Canarias incluso hay una cierta estacionalidad por un tema de clima, ¿no? En otras latitudes puede haber otra segmentación turística más relacionada con el paisaje, la gastronomía incluso, o el patrimonio histórico. Esto no quiere decir que los destinos de sol y playa no puedan ofrecer eso, pero evidentemente hay una diferencia en relación al primer boom turístico de los años 60, que es el que tú comentabas, que es el franquismo, el desarrollo del franquismo en ese momento, y hay una mayor, por decirlo de alguna forma, diversificación o sofisticación del producto turístico, manteniéndose todavía el segmento de sol y playa como el más potente. ¿Y podríamos decir que las infraestructuras han crecido a la par que el número de visitantes? ¿O diríamos que España tiene un problema en algunas localizaciones con las infraestructuras, que no han crecido tanto como la cantidad de turistas que tenemos? Hombre, las infraestructuras han aumentado muchísimo en todos los destinos turísticos, en las regiones españolas, muchísimo. Desde infraestructuras viarias hasta, evidentemente, infraestructuras hoteleras, de servicios. La economía española se ha orientado mucho al sector de servicios en los últimos 30 o 35 años, ¿no? Entonces ahí eso es un cambio radical en relación a lo que podía ser una economía de perfil agrario industrial, como podríamos calificarlo de alguna manera, ¿no? Las regiones incluso que tenían un potencial o una capacidad industrial innegable, como puede ser Cataluña o el País Vasco, pues el sector servicios ha ido avanzando, y ahí el turismo ha tenido un papel muy importante. Las infraestructuras que se necesitan, el turismo siempre reclama mejora de infraestructuras, pero yo creo que ha habido una expansión enorme de estas. ¿Y crees que se está prestando más atención al impacto medioambiental que puede tener el elevado turismo en España en los últimos años o no? El impacto ambiental es innegable. Hay economistas o colegas que piensan que el impacto del medio ambiente, el turismo sobre el medio ambiente es pequeño. No es pequeño. Hay un impacto relevante desde el consumo de territorio, la ocupación de espacios naturales en algunos casos, por ejemplo, costas que deberían haber sido preservadas, pues han sido
ocupadas por la infraestructura hotelera. Indudablemente luego, bueno, consumo de energía, producción de residuos sólidos urbanos, emisión de CO2, todo eso son factores que una economía de servicios también genera, no solo las economías industriales que vemos, las imágenes de las fábricas con las chimeneas, etc. El turismo también genera ese tipo de problemas y de impactos ambientales sobre nuestro entorno. Y eso es uno de los retos de los economistas y de los historiadores económicos que estamos trabajando en temas turísticos, ¿no? Que es identificar otro tipo de medidas, de forma de analizar la economía turística que tenga en cuenta estos parámetros. ¿Qué sería el prototipo del turista extranjero en España? Bueno, el prototipo es difícil hacer un prototipo estándar, ¿no? Pero si hablamos de turismo de sol y masas, estaríamos hablando de turismo británico y turismo alemán de forma esencial, ¿no? Con un porcentaje que incluso en algunos destinos puede superar el 30% de los visitantes, ¿no? Bueno, hay de todo, no hay un turismo prototípico, depende de la zona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Baleares, pues tenemos un prototipo de turismo, de segmento turístico, que puede ser el turismo más de borrachera, turismo de gente muy joven que con precios muy bajos pues va a determinadas zonas turísticas y consume mucho alcohol y genera muchos problemas, incluso de orden público, pero también tenemos turismo familiar, turismo de gente que viene de Alemania o de Gran Bretaña que acude con la familia, con los hijos, etcétera, ¿no? Es decir, un prototipo estándar es difícil marcarlo en el caso turístico, ¿no? Pero podemos pensar que, teniendo en cuenta que tenemos un número de visitantes tan importante en España, o hasta el COVID, que, claro, es difícil poder hacer una estandarización tan clara. Hay diferentes tipologías. Luego estará el turista o está el turista que busca, no sé, conectarse mejor con el paisaje, con el medio ambiente, incluso con la observación ornitológica, gente que viene para observar las emigraciones de pájaros, etc. En fin, hay una variedad enorme de turistas en este sentido. ¿Crees que en el caso de este tipo más de turismo de borrachera, ¿no? Este turismo igual de gente más joven, ha podido cambiar la opinión de los residentes sobre el turismo? Es decir, que haya un poco de oposición al turismo en algunas zonas. Efectivamente, se ha producido una cierta turismofobia en los destinos turísticos maduros, como puede ser el caso de Cataluña, el caso del País Valenciano, el caso de Baleares o de la Andalucía más oriental, ¿no? Es decir, el comportamiento de determinados turistas o determinados grupos turísticos pues puede afectar. Pero no solo es por el turismo de borrachera. El turismo supone una transformación incluso cultural de los destinos, ¿no? Es decir, la gente, eso tiene elementos muy positivos, también. Es decir, la gente se abre al exterior. La economía española, por ejemplo, se abrió mucho al exterior a partir de los años 60, entre otras cosas por la irrupción del turismo de masas, ¿no? Pero eso también, eso está estudiado incluso por la geografía económica y por la historia económica. Hay también pues animadversión hacia el turista cuando hemos pasado de los primeros estadios de recepción, de aceptación, de que eso, bueno, es un sector nuevo que nos ayuda a tener mejores perspectivas, etcétera, ¿no? Ahora existen algunos segmentos pues una cierta aversión al turismo, ¿no? Yo creo que eso es un error. Creo que la turismofobia es un problema que deberíamos erradicar sin negar los problemas que genera un turismo masivo. Entonces, ¿sería quizá necesario reformar el modelo turístico español o limitar las entradas y prestar más atención a la calidad? Bueno, limitar entradas es muy difícil porque esto los tratados europeos lo impiden. O sea, no hay una normativa jurídica que permita esto. Por tanto, sería, desde un punto de vista jurídico, según la normativa europea, sería ilegal poner limitaciones a entradas. Se pueden poner limitaciones a entradas si pones ecotasas de entrada o impuestos de entrada, ¿no? Entonces eso sería un elemento disuasorio. O sea, si usted viene yo que sé, a la Costa Brava y para entrar tiene que pagar pues 20 euros. Pues esto ya sería un elemento de disuasión.
pero no como normativa jurídica. Eso es muy difícil o imposible hacerlo, ¿no? ¿Tiene que cambiar el modelo turístico? Sin duda, tiene que cambiar. El coronavirus ayuda a ese reto, a ese desafío, ¿no? Yo siempre digo que turismo no son solo turistas, turismo son muchas más cosas. Y las economías turísticas, aparentemente muy especializadas en eso, están también muy diversificadas en el sector servicios. Y ahí tenemos los historiadores económicos un nicho de investigación muy interesante, es decir, trabajar en las economías actuales, en los últimos 30 años, y ver cómo esas economías muy turísticas tienen, no obstante, una diversificación de servicios, de activos, que han pasado muy poco apercibidos por parte incluso de la sociedad, que solamente ve, para hacer una caricatura simple, camareros y kellys y hoteles, ¿no? Bueno, aquí hay más cosas. Turismo no son solo turistas, hay más cosas y los historiadores económicos deberíamos estudiarlas. ¿En qué medida has comentado que el coronavirus, digamos, podía ser un punto de inflexión que nos permitiera, ¿no?, reformar este modelo turístico español? Entonces, ¿en qué medida con los conocimientos que tú tienes, qué propuestas harías, ¿no?, para poder ayudar al sector a salir de la situación en la que está, ¿no? O qué reformas se pueden hacer para aprovechar esta crisis, ¿no?, y salir reforzados. Hombre, volver al modelo, digamos, anterior al COVID es seguir hablando de expansión en cantidad. Es decir, cuantos más turistas vengan, mejor. Bueno, ahí es donde deberíamos poner una cierta reflexión. Dar una receta mágica no es fácil. Es decir, nadie tiene una varita mágica que permita bueno, pues tocar y decir esto va a ser así. Ahí tenemos digamos, intereses enfrentados. Los empresarios hoteleros pues van a pedir más rebajas fiscales, probablemente, ya lo están haciendo, más ayudas, etcétera, y los agentes sociales, como pueden ser los sindicatos, pues exigen un cambio de modelo turístico, ¿no? ¿Hacia dónde ir? Probablemente hacia segmentos de calidad, pero también es muy fácil decirlo, ¿no? Es muy fácil decir eso, ¿no? De hecho, el sector hotelero, no el sector turístico, quiero distinguir ahí, el sector hotelero sí que ha hecho esfuerzos importantes en aportar mayor calidad a su producto. Por ejemplo, hoteles de 2 y 3 estrellas pues han ido desapareciendo y van apareciendo más hoteles de 4 y 5 estrellas. Ahí hay un elemento de calidad que significa subir el precio también del producto, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una vía, pero indudablemente necesitamos que estas economías turísticas se diversifiquen más y puedan tener otros recursos que no se enfrenten al turismo. Yo aquí en Baleares se discute mucho sobre esto de volver a actividades agrícolas o industriales y eliminar al máximo el turismo de masa. Yo en eso discrepo. Yo creo que el turismo es muy importante para la economía española y para las economías regionales que se dedican a eso. De lo que se trata es ver de qué forma diversificamos, partiendo de la realidad, no inventándonos la pólvora sorda ni por decreto, partiendo de la realidad económica, que eso es lo que como historiadores económicos debemos analizar, qué perspectivas tienen esos destinos maduros que tienen una orientación tan nítida hacia el turismo de masas, cómo diversificar su oferta productiva para mejorar el bienestar. Por último, podríamos considerar, digamos, con lo que sabemos hoy, ¿no? O sea, es decir, estando sufriendo una crisis en el sector, ¿podemos considerar que tenemos un modelo de éxito, que el turismo español ha sido un modelo de éxito y a imitar? ¿O que deberíamos haber aprendido experiencias externas más valiosas? A ver, el modelo español es un modelo de éxito, sin lugar a dudas. Los estudios que nosotros hemos realizado y que se han publicado en alguna revista de historia industrial, por ejemplo, o journals internacionales, indican que los 3 grandes destinos europeos son Italia, Francia y España. Bueno, con perfiles distintos en función de las regiones, ¿no? España es un modelo de éxito turístico sin lugar a dudas. Ahora,
¿Podemos aprender de otras experiencias? También, sin lugar a dudas, sobre todo aquellas experiencias turísticas, lo que podríamos llamar los historiadores económicos, los latecomers, los que llegan más tarde. Nosotros somos firstcomers, digámoslo así, primeros que llegan, ¿no? Francia, Italia y España. Pero estos primeros que llegaron al turismo de masas, ¿de qué forma pueden aprender de los que llegan después? Y ahí pues hay experiencias en distintos destinos turísticos del mundo que han aprendido que hay que respetar más el capital natural, es decir, el entorno, actuar con mayor rigor y racionalidad utilizando los recursos escasos como puede ser el agua dulce, o trabajar mejor los residuos que se están generando, ¿no? De ahí debemos aprender. Es decir, nosotros debemos aprender de estas experiencias que aprendieron a su vez de las nuestras, pero que ellos han podido mejorar algunos aspectos. Ahí tendríamos un nicho para aprender.